Hubo alguien que también me colocó, sí, que porque claro, que el ácido araquidónico era un lípido y que al tener aumento de lípidos, pues teóricamente tendría más sustrato para inflamación. Bien, está bien, tiene lógica. Y también esa persona contestó justo lo que yo tenía en mente que iban a contestar. Me colocó acumulación de ácidos grasos. ¿Cómo fue? Acumulación de ácidos grasos, LDL oxidados, creo, y me dijo receptores tipo no, receptores otros, me mencionó ahí, no me acuerdo, y me colocó activación de vías de inflamación. Fíjense los que sacaron 5 en ese, si quisieran compartirlo con los demás compañeros, se van a dar cuenta que yo ni siquiera fui muy estricto en que me describieran mucho las vías. Los que sacaron 5 simplemente me colocaron ácido araquidónico, aumento de los lípidos en la dieta, igual aumento de metabolitos del ácido araquidónico, tipo prostaglandina, glucotieno, tal, digo, tromboxanos, más sustrato inflamatorio. Ya, yo no me puse que, no me pegué de que, no me explicó cómo se produce la prostaglandina ni nada de eso, no, él me dio 2 razones. Que LDL oxidadas, no me puse que cómo activa la vía en inflamosoma, que qué citoquinas, no, él me colocó acumulación de LDL oxidadas, activación de receptores tipo NOT, activación de receptores extracelulares para LDL, algo así me colocó, inflamación, y le valí. Entonces, fíjense que lo único que yo estoy pidiendo es que me digan cosas coherentes. Ve que la gran mayoría de esos unos no eran cosas coherentes. Si ustedes quisieran compartir entre ustedes lo que contestaron, se van a dar cuenta que uno es bastante, porque colocaron cosas que ni siquiera ni al caso, una vaina. Y les estoy preguntando por inflamación, que hiperplasia, que hipertrofia, que apoptosis. Entonces, yo digo, el que me coloca apoptosis definitivamente no está en nada, porque ¿cómo va a relacionar apoptosis con inflamación? Muy arrecho. Bueno, seguimos. ¿Sí? Puede que mirando un poco sobre la parte de la sintomatología, en dado caso que se produzca un color abdominal, que nosotros no referimos que haya una infección o que esté comprometido el hígado, ¿por qué uno sospecharía que el objetivo del dolor abdominal? Que un paciente tenga dolor abdominal y que no haya infección y que no haya comprometido el hígado. puede ser, por ejemplo, puede ser un cólico, puede ser por cólico. Por ejemplo, las mujeres pueden tener dolor abdominal y no tener infección, puede ser porque están en la menstruación. ¿Sí? Y son por contracciones uterinas. Puede tener cólico y no tener infección porque de pronto comió algo y le cayó mal. No porque la comida esté infectada o sea una gastroenteritis, sino porque es intolerante, por ejemplo, a la lactosa, aunque ahí generalmente hay algo de inflamación. Puede ser, ¿por qué más puede ser? Por retención. ¿Por retención de qué? Un paciente, en el caso de estreñimiento, un paciente que lleva varios días sin ir al baño y pues aumenta el peristaltismo para vencer ese bolo fecal y eso genera dolor. Y en ese caso el paciente no tendría teóricamente inflamación ni infección. ¿Sí? ¿Va a volver a preguntar o algo así? Ustedes siempre tienen que guiarse por no solo la parte que le duele al paciente, sino ¿tiene fiebre? ¿Tiene o no fiebre? ¿Cómo está la parte de perfusión? ¿Sí? ¿Cómo está el resto de la clínica? ¿Cómo está todo lo demás? Los signos vitales, está taquicárdico, está taquimnéico, está saturando bien. Y si todavía persiste la duda, pues un paraclínico, un hemograma, una PCR, y con eso ustedes se guían. No todo lo tienen que resolver ustedes con maña, ¿no? Pensando fisiopatológicamente qué es lo que está pasando, se pueden ayudar de los exámenes. La vez pasada habíamos hablado de acá la parte de hipoproteinemia, ¿cierto?
Esto ya lo hablamos. Vamos a obstrucción linfática. Listo. Porque yo me acuerdo que les hablé de gastroenteropatía perdedora de proteínas. Obstrucción linfática. Entonces, si usted tiene un daño en los vasos linfáticos, que son los que le drenan el exceso de líquido, usted va a tener un aumento del líquido en el espacio intersticial, que sería edema. Ese puede ser inflamatorio. Por ejemplo, el paciente con celulitis. ¿Cuál sería el mecanismo en el paciente con celulitis? ¿Por qué el paciente con celulitis tendría el edema? Uno, por la misma inflamación, o sea, ya sabemos que hay un aumento de permeabilidad, extravasación de proteínas, líquidos y células. Y eso aumenta, pues, el líquido en el espacio intersticial y eso es edema. ¿Por qué otra razón? Pues hablando de obstrucción linfática, ahí en el libro, en la parte de inflamación, también decían que podría empezar la inflamación, podría también afectar el vaso linfático. ¿Por qué mecanismo? Por aumento del uso. Cuando hay una infección decía que, por ejemplo, los vasos linfáticos tendían a aumentar la cantidad de uso que ellos tenían y eso podía llevar a una inflamación. Puede que el vaso linfático esté funcionando a la capacidad máxima y él está drenando el líquido, pero al mismo tiempo hay más inflamación y entonces por más que él trata, pues hay inflamación, él no puede dar más de su capacidad. Pero lo que la doctora quiere decir, me imagino, es que cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, se puede comprometer directamente el vaso linfático como tal, producto de la infección. O sea, la infección puede llegar a inflamar, por decirlo de alguna manera, el vaso linfático, infectarlo también y de cierta manera comenzar a destruirlo y él no funcionar adecuadamente. Recuerden que el vaso linfático también está compuesto por células. Eso se llamaba linfoadenitis. Linfoadenitis es con el ganglio. Linfadenitis. Entonces, y en la linfoadenitis generalmente el problema no es acá, sino está en otro lado. Es avisa, es un ganglio centinela. Y en este caso, pues directamente entonces habría edema por la misma extravasación del proceso inflamatorio local, por ejemplo la celulitis de la pierna que vimos de la señora en el caso del lunes, y porque el mismo vaso linfático puede estar inflamado, ¿sí? O incluso siendo afectado por el proceso infeccioso, o porque el mismo edema termine comprimiendo el vaso linfático, ¿sí? Entonces el mismo edema puede ser tanto que termina comprimiendo el vaso linfático y él no puede abrirse para sacar ese líquido extra, o no puede funcionar al 100% de su capacidad. Entonces por eso una persona puede tener, en este caso, el edema o empeoramiento del edema. Ese sería de causa inflamatoria. Causa neoplásica, pues tengo un tumor que me ocasiona una compresión de vasos linfáticos locales y eso me genera, pues, digamos, una disminución del líquido que sacan los vasos linfáticos del espacio intersticial y se acumula con los días y el paciente hace edema. Posquirúrgico, ¿qué se les ocurre? La infección. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ustedes lo van a ver, hay pacientes con cáncer de mama que les quitan el seno y les quitan ganglios linfáticos axilares, ¿sí? Ganglios linfáticos y se llevan en eso, se llevan vasos linfáticos. Por ejemplo, que el cáncer le gusta mucho la vía linfática. Se llevan esos vasos, se llevan esos ganglios, se llevan la mama y la paciente puede presentar con los días edema o puede comenzar de ahí en adelante a sufrir de edema de miembros superiores dependiendo del lado de la mama comprometido por disminución del drenaje linfático en esa zona. No hacen edemas tan perceptibles como los miembros inferiores porque acá la presión hidrostática favorece mucho. Como están superiores, la elevación y toda esta cuestión pues hace que el líquido, pero en miembros inferiores sí es muy difícil. Entonces por eso casi siempre la parte linfática es más visible en miembros inferiores. Y por radiación, pacientes también que están en proceso de quimio o radio. También la radiación puede dañar vasos linfáticos y pues tener ese problema.
¿Qué leyeron de la linfangitis? Básicamente, una inflamación del vaso por riesgo de linfocitos. Sí, hay microorganismos específicos que atacan el vaso linfático. ¿Sí? Por ejemplo, la filaria, ¿sí? La filariasis. Cuando algunos de ustedes que se gane el sorteo de ir a ser rural en Guainía o en el Amazonas, en Leticia o en algunas comunidades del Amazonas, allá van a haber mucha filariasis. Van a haber filariasis. De hecho, ustedes mismos tienen que cuidarse de eso. Y se van a dar cuenta que ya se ve mucho eso. Y se ve mucha elefantiasis. Que acá en el interior no la vemos porque eso es extremadamente raro. Y porque la filaria es un parásito que se transmite por vector. Y eso está en zona selvática. Eso está en zona selvática. Eso es muy raro encontrarlo acá. Ni siquiera que se vayan ustedes para Tibú, por allá para adentro, Tibú, Gabarra, todo eso. Es muy raro todavía que ustedes encuentren eso. Son más zonas selváticas, son ya muy salvajes. Entonces, pero allá ustedes sí pueden encontrar eso. La filaria tiene predilección por los vasos linfáticos, obstruye, los parasita, ¿sí? Los puede incluso destruir y pues eso dificulta mucho el drenaje linfático. Hay también un pececito para los hombres que vayan al Amazonas a hacer rural, que es el candilú. El candilú. Si ustedes se meten a agua dulce en el Amazonas, no tienen que orinar. Entonces se les mete el candilú. Al inicio es como el tamaño de una sardinita, más pequeño. Él se mete por la uretra y él empieza a parasitar desde adentro. E incluso llega a lesionar vasos linfáticos locales y el hombre terminar con elefantiasis escrotal o del pene. El pene se vuelve gigante, pero no sirve para nada. Es disfuncional. O un escroto de tamaño gigante, pero un escroto de tamaño gigante que en casos extremos pacientes cargan literal el escroto en una carretilla. ¿Sí? Entonces daña. Aunque eso es más por filaria, el candiduro destruye y casi siempre terminan consultando y se detecta y lo sacan. Eso toca sacarlo por vía quirúrgica porque ese marico pez se mete allá y él no sale, él no se deja sacar. Entonces eso toca por vía quirúrgica sacar el candiduro. Todo eso lo van a encontrar en el Amazonas. Ustedes el capítulo es de eso, ¿sabes? En el que al papá creo que era de, ¿cómo se llama? De judío, le dan como que ese tipo de elefantiasis y tienen que llevar en una carretilla. Una carretilla, es que literal, les toca así, porque llega a pesar mucho, eso llega a pesar bastante. Y el escroto tiene una particularidad de que el escroto ustedes lo ven como un tejido pequeño, pero él es altamente elástico. Entonces él tiene una capacidad de emitir cualquier cantidad de líquido, que si usted le pone líquido, él se estira y se estira y se estira y cada vez se estira más, está hidroconectivo laxo. Entonces eso. Por retención de sodio no me voy a poner ya más en esto. Ingesta excesiva de sal con insuficiencia renal, obviamente. ¿Por qué con insuficiencia renal? Porque cualquiera de nosotros puede tener una dieta alta en sodio y no tener edema, porque el riñón elimina el exceso. Pero en insuficiencia renal no pasa eso. Acuérdense que el sodio arrastra líquido, por lo tanto aumenta la volemia, aumenta presión hidrostática y aumenta extravasación de líquido. Aumento la reabsorción tubular de sodio, sí. En algunas patologías con desórdenes hormonales puede causar, sobre todo los que tengan un hiperaldosteronismo. Hipoperfusión renal, porque la hipoperfusión renal activa la renina, angiotensina, aldosterona y aumenta la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Y en inflamación, porque esa inflamación, ¿por qué? ¿En dónde? ¿En dónde dice? Dilatación arterial, calor y regulación. Dilatación arteriolar, porque
por ejemplo, por calor, ustedes pueden tener edemas si se ponen edema teóricamente porque no van a haber un gran edema, pero si se ponen, por ejemplo, compresas calientes o infusiones muy calientes, puede haber cierta vasodilatación que, digamos, facilite la salida de líquido. Y disregulación neurohormonal porque en algunos tejidos con daños nerviosos pueden no regular la vasodilatación o la vasoconstricción y permanecer en un estado que favorezca siempre la salida de líquido. Pero no son causas, esas no son causas comunes de edema y pues por eso no las nombré. Esto es, son ejemplos que yo les había traído. Este es de insuficiencia cardíaca. Eso lo tiene Robbins, ¿cierto? Sí. Eso lo tiene Robbins como un ejemplo de la parte de edema por insuficiencia cardíaca. Entonces le muestra que hay insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca ustedes tienen disminución del volumen sistólico o de la fracción de eyección, aunque hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada teóricamente. Entonces, básicamente llega menos sangre, llega menos flujo sanguíneo a los tejidos, entre esos el riñón. El riñón sensa que hay disminución, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Yo creo que en la próxima clase se lo explico el eje completo, porque ese sí entra. Ahí sí capaz que cuando se los pregunte, ahí sí no me colocan el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero una vez les explique lo del eje, el eje entra para el parcial, entra para todo. Activación del eje, el eje que me lleva. El eje básicamente lo que hace es aumenta la absorción de sodio y agua, porque acuérdense que el eje se activa cuando hay hipoperfusión. Hemorragias, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el riñón, en insuficiencia cardíaca, el riñón lo que piensa es que usted tiene una volemia disminuida. El riñón no piensa que el corazón está latiendo con menos fuerza, que está llevando menos sangre. El riñón piensa que usted está en un estado de hipovolemia, que está deshidratado o que está sangrando. El riñón activa el eje finalmente lo que hace es que usted retenga sodio y agua en los túbulos. ¿Para qué sodio y agua? Pues a ver, si el riñón piensa que usted está hipovolémico, pues él aumenta la volemia. Entonces retiene sodio y secundariamente al sodio pues retiene agua por poder osmótico. Si usted aumenta sodio y agua, pues aumenta el volumen sanguíneo. El aumento del volumen sanguíneo pues me aumenta la carga sobre el corazón, me empeora la insuficiencia cardíaca de base, disminuye el volumen sistólico porque ahora el corazón tiene más carga. ¿Sí? Entonces si estaba sacando 80 ml por sístole, ahora está sacando 50 porque está más pesado. Eso sigue activando el eje, sigue aumentando la volemia y el aumento de la volemia pues aumenta el volumen dentro del vaso, aumenta la presión hidrostática. El aumento de la presión hidrostática en capilares me favorece la salida de líquido, ¿sí? Y aparte la volemia misma es un factor que quiero que me tengan en cuenta. El aumento de la volemia causa dilución de las proteínas. Entonces el aumento de la volemia, aunque usted no tenga hipoproteinemia, me causa cierta dilución de las proteínas y entonces eso me disminuye el poder oncótico. Entonces, por insuficiencia cardíaca, usted hace edema por ese mecanismo. Entonces, tiene aumento de la presión hidrostática dentro del vaso que empuja el líquido hacia afuera y tiene una dilución de las proteínas que disminuye la presión oncótica que me retiene el líquido. Todo eso favorece que el líquido salga. Y al salir el líquido, pues disminuye aún más la cantidad de líquido que le llega al riñón y entonces eso activa aún más el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Y allá, por malnutrición, síntesis proteica, pues ustedes ya saben, una patología que comprometa las proteínas, pues hay disminución de la albúmina, disminución dentro del vaso de las proteínas, presión oncótica, plasmática, y eso conlleva a edema. Esto es un paciente con ascitis.
mire la cantidad de volumen que puede aceptar la cavidad peritoneal. Ahí debe tener bastante. Ahí debe tener, yo creo que más de 300 cc de líquido, si es que más. Fíjense que no es porque esté gordo. Fíjense que no es porque esté gordo, porque miren los brazos, miren las piernas. El ombligo está así porque usted coge y abre la pierna, entonces se dilata. No, el ombligo tiene antes a echarse para adentro. Fíjense, mire que acá podemos sacar mucha semiología y fisiopatología. Esto no son venas. Para allá iba. Son estrías. Son estrías. Las estrías que me indican que la piel ha sido estirada muy rápido. ¿Sí? Normalmente cuando es progresivo en el tiempo no se estría tanto. Aunque igual pueden haber estrías cuando usted ya estira mucho la piel. Pero en este caso, ¿qué me dice? Que él normalmente de pronto usted le hace paracentesis, se reducen y en pocos días vuelve a acumular líquido. La acumulación de líquido es muy versátil y eso me ha llevado a que haga las estrías. Eso se llama abdomen en batracio y esto tiene una cosa que se llama semiológicamente signo del témpano. Usted lo acuesta en una mesa, en una camilla, y cuando está así, usted toma el abdomen, lo golpea por un lado y usted pone una mano en cada lado del abdomen y con una mano golpea una parte del abdomen y usted en la otra siente que algo choca. Entonces creo que uno le dice el signo de la ola o signo de témpano. Y entonces el mecanismo es que cuando usted golpea acá el abdomen, el líquido se desplaza y golpea al otro lado. Eso es indicativo de asitis. Ok, con solo verlo uno se da cuenta que es asitis. Ahí también lo que usted decía, que un familiar que por ejemplo que sea alcohólico, no es que tenga el buche cervecero, sino que Sí, claro. hay daño hepático que puede conllevar a la asitis. Sí, dice, no, es barriga de cerveza y es dura. ¿Sí? Hay gente que puede durar en asitis muchísimo tiempo, aunque la asitis es un mecanismo de cultivo para no hacer una peritonitis. Pero hay pacientes que son alcohólicos, pueden tener su barriguita no tan así, pero sí, y ustedes la tocan y es dura por todos lados. De pronto en alguna ecografía habrá algo de líquido libre. ¿Sí? Habrá algo de líquido libre. Normalmente es por esto, porque como ya tienen algo de fibrosis hepática y esto, ya tienen algo de acumulación de líquido. Lo que pasa es que muchos no consultan y no dan tiempo con esa barriga. ¿Cuándo consultan? Cuando ya ven que rápidamente está creciendo el abdomen. Entonces ahí ellos se preocupan y consultan. Hay gente que está así y normalmente va al servicio de salud cada semana, cada 3 días, cada 4 días, ¿para qué? Para que les evacúen el líquido. Les evacúen el líquido, vuelve y se va para la casa y eso comienza a llenarse otra vez. Y por ahí en una semana y media tienen que volver. Y así mantiene su vida. Así mantiene su vida. ¿Por qué? Porque eso ya habla mucho, sobre todo de una patología hepática. Y ya en este estado, el hígado no funciona ya mucho y lo único sería el trasplante. Problema, no le van a trasplantar un hígado siendo alcohólico. Olvídese de eso. Usted va a estar de último en la lista de trasplantes, siendo alcohólico. Ay, profe, que si no lo trasplanta se va a morir. Sí, los médicos saben eso. Y los de la lista de trasplantes también lo saben. Pero no aguanta usted trasplantarle un hígado que le puede servir a una persona que tenga una patología hepática porque no es alcohólico, sino por otra cosa, a dárselo a él, en donde probablemente va a iniciar con un hígado nuevo y va a empezar a tomar nuevamente. Profe, en esos casos no se tomaría como por segunda opción esto, si de antemano hay un psicólogo que dice, pues está teniendo terapia para no ser alcohólicos, como decir que a un gordo no se le hace una cirugía de reducción de estómago para que no tenga más grasa porque el gordo y ahora Sí, pero el problema es que todo lo que son drogas y alcohol es muy difícil dejar. Por más que el paciente le diga, ay, doctor, yo le prometo que la verdad, no, nadie le va a copiar de eso. Por más que él se meta, que la parte de psicología y eso,
la probabilidad de que recaiga es muy alta. No quiere decir que es que no le vayan bueno, si alguna vez de pronto hay un hígado y no hay nadie más en la lista de trasplantes, que sería imposible, y él estuviera, de pronto lo toman en cuenta. Pero lo que quiero decir es que él no va a encabezar la lista de trasplantes. Tocaría que fuera el Día Mundial del Trasplante de Hígado. Tocaría que donaran al mismo tiempo un montón de personas hígado y que estuviera sobrando y le dijeran, mire, que eso nunca va a pasar. Nunca. Conseguir un órgano es extremadamente complicado. Entonces, él no va a encabezar la lista de trasplantes. La van a encabezar algún niño o alguna persona funcional. Incluso para la lista de trasplantes tienen en cuenta muchas cosas. No sé si ustedes saben. Que esté en edad productiva. Que sea la persona incluso económicamente productiva para la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, si es un indigente, ay, sí, está joven. Entonces dicen, bueno, un indigente, pero hay una persona acá, una doctora, que ella es médico de hace 10 años, tiene una condición que lleva a que su hígado esté fibrótico porque tiene alguna alteración del gen X, no sé qué, que lleva a que no procese adecuadamente los lípidos, y los lípidos se acumulan, y entonces ella ha venido haciendo una apoptosis y necrosis progresiva de su tejido hepático, no porque ella se le dé la gana, sino porque no puede evitarlo. Y entonces tenemos el indigente, una persona de calle, por ejemplo, y entonces, ¿qué dicen los de las listas de trasplante? Dicen, los dos son jóvenes, los dos tienen la misma edad, él lleva 10 años en las calles, y ella es doctora desde hace 5, 7, 10 años, productiva económicamente, cotiza, salud, pensión, tiene hijos, o está soltera, o está casada. Todas esas cosas influyen. No es solamente acá desgarrarme las vestiduras y no, es que todo el mundo. Se van a dar cuenta que no es así en la vida real. Entonces, tiene mucho que ver también la productividad de la persona. Si está en sus últimos años de vida, pues ¿para qué le van a hacer un trasplante si ese le puede servir a una persona más joven que tiene todavía 50 años de vida por delante o 40, a una persona que probablemente tiene 10, que si le hacen el trasplante, probablemente 10, 7, 8, no sé, ¿sí? Pero igual puede tener otras patologías que igual dicen, no, lo máximo que ella puede vivir de pronto son 10 años. Entonces, ahí hay mucha cosa. Ahí también interfiere la parte de psiquiatría, sobre todo cuando son adictos y todo, e incluso los mismos psiquiatras terminan hundiéndolos más, porque los psiquiatras terminan pasando el reporte de que la probabilidad de que terminen ellos rehabilitándose es nula, ¿sí? O la probabilidad de recaída es muy alta, porque no es solo que el paciente quiera, no es solo que el paciente le diga, ay sí, yo quiero, pásame el hígado y le prometo que va a cambiar, no. Si el paciente tiene problemas en la casa, en la familia, que le condicionan que él se perpetúe el alcoholismo, va a continuar, ¿sí? Si tiene condiciones sociales o algo que predisponga al alcoholismo, pues va a continuar. Todas esas cosas influyen, aunque no lo crean. En caso de que el niño necesite el hígado y esté la doctora, ¿quién elige? No sabría yo. No sabría. Porque sea más productivo para la sociedad. No sabría. El niño y la doctora. No sabría. Pues, ¿cuál es compatible? Toca mirar la compatibilidad. Cuando tienes al niño. No todo el mundo es compatible. La sífilis generada, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, sí y no. Porque hay pacientes que llevan mucho tiempo en asitis y ya normalmente no sienten dolor. Pero cuando empiezan a acumular líquido rápidamente, sí sienten dolor. Porque todo empieza a estirarse súbitamente y eso genera dolor. Pero hay pacientes que pueden llegarles así y estar más de tranquilos, no pueden sentir dolor. Ahora, pueden sentir dolor también, ¿por qué? Porque el líquido que tienen adentro facilita la infección. Es un líquido que es un medio de cultivo para que las bacterias del intestino se trasloquen a cavidad peritoneal y termina siendo una peritonitis. Entonces, un paciente que tenga asitis, que el día de hoy comenzó como con vómitos, como con mucho dolor abdominal, como eso, toca ponerle cuidado porque puede ser que esté haciendo una infección peritoneal. Pero normalmente no, doctor, cuando tienen ya tiempo, así,
cuando tienen tiempo asítico, que llevan tiempo acumulando líquido, así, normalmente no sienten dolor. Normalmente no. Bueno, ¿qué pueden apreciar ustedes ahí? ¿Qué pueden decirme de él solamente con ver la foto? Ahorita me dice que tiene asitis. Pues sí, está un poquito histérico, sí señor. Miren, eso es por el daño hepático. Ahorita, ustedes dependiendo del estadio del daño hepático pueden encontrar predominantemente bilirrubina conjugada o no conjugada, las dos. Por ejemplo, él a este nivel, que la mayoría de su hígado está fibrótico, hepatocitos sanos le quedan muy poquitos. ¿Ustedes creen que tendría una bilirrubina, una hiperbilirrubinemia a expensas de qué? ¿Directa o bueno, conjugada o no conjugada? Ambas. Uno pensaría que ambas, pero habría que entrar a mirar, porque si el hígado ya está fibrótico, ya no hay más hepatocitos que se me sigan rompiendo y liberando la conjugada. Lo más probable es que predomine ¿quién? La indirecta. ¿Por qué? Porque es que no tiene hepatocitos funcionales que me tomen la indirecta y me la conjuguen. Y tampoco tiene hepatocitos que me estén rompiendo ya. Entonces, la predominante en él, pudiera, en él, estoy especulando porque tendría yo que ver, ¿sí? Más cosas. Pero en él, si ya tiene una insuficiencia hepática avanzada, lo más probable es que la hiperbilirrubinemia sea a expensas de la indirecta. Bueno, ¿qué otra cosa? El tamaño de las extremidades. Las extremidades están muy delgadas, o bueno, están delgadas en comparación con su abdomen. Eso me indica a mí las proteínas. La asitis ya me habla de que puede tener algo de hipoproteinemia, ¿sí? Porque realmente la asitis, la patología hepática se combina fibrosis, aumento de la presión hidrostática en la cava e hipoproteinemia. Esas dos cosas hacen que se haga extravasación de líquido en cavidad. Como tiene también hipoproteinemia, pues el hígado no está procesando las proteínas de la dieta y las envía a sangre para que sean captadas por los tejidos. Entonces esos tejidos realmente tienen un déficit proteico. Entonces ustedes pueden encontrarlo con ese abdomen y unas extremidades incluso más flaquitas que esas, porque esas teóricamente pues ahí como que normal todavía. Señor. También tiene, bueno, no sé, las manos también son un poco hinchadas también. Las manos sí se ven un poquito demarcadas. No tanto los brazos, pero sí la parte de las manos, probablemente porque las manos como que tienen abajo, pues favorece por presión hidrostática no se le alcanza a ver, a veces estos pacientes se le alcanzan a ver un poquito de varices de circulación colateral acá. No sé si por la foto o qué, pero ahí casi no se aprecia. ¿Sí? Pero ustedes pueden encontrarle venas superficiales dilatadas. ¿Por qué? Porque como la circulación profunda está obstruida por la presión en la cava, trata la circulación de irse por otros lados, incluyendo las venas superficiales. Entonces usted puede tener dilatación de venas epigástricas. ¿Se acuerdan por anatomía que tenemos epigástrica superior e inferior? Unas vienen así. Entonces usted puede tener realmente unas varices ahí dilatadas. Este no las tiene todavía. Usted no alcanzan a verlo acá, pero yo sí, acá sí. Tiene un tamaño del miembro ahí como chiquito. ¿Qué? Casi se alcanza a ver por el boxer. La pistola es pequeña. Eso es en biología también. Ustedes pueden especular sobre eso también. Sobre todo las mujeres son chimosas en eso. Ustedes pueden especular en eso también. Nosotros los hombres no, porque tenemos solidaridad. Pobrecito. Tamaño así, el señor dice, no, doctor, y mire que yo siento que los testículos como que están más pequeños, yo siento que el pene como que en erección pues como que me llega a 4 centímetros, y nosotros de hombres decimos, uy, 4 centímetros, eso es una herramienta para que no se sienta mal. Pero puede ser que él empiece a referir eso, o problemas sexuales. ¿A qué creen ustedes que está relacionado eso? Disminución
disminución de la testosterona. Es por la misma fibrosis de... Tendría yo que explicarle porque realmente eso es un mecanismo fisiopatológico aparte que se ve en endocrinología, pero por el momento solo acuérdense de que el paciente con problemas hepáticos, él tiende a hacer disminución de la testosterona y ellos tienen incluso producción de estrógenos, hormona femenina. Entonces, ¿eso qué pasa? Disminuye el tamaño de los testículos. El pene, bueno, normalmente nosotros el pene, para que disminuya el tamaño es difícil, o sea, ya es un tamaño que se mantiene a lo largo de la vida. Pero sí, por la parte de la erección, puede que no sea una erección tan fuerte y de pronto no alcance un tamaño adecuado. Y en la parte de los testículos, entonces hay cierta disminución del tamaño. Aunque hay algunos que dicen que sí, que el pene puede disminuir de tamaño con disminución de la testosterona, ¿sí? Por aquello de que puede tener algo de apoptosis ahí en la parte del cuerpo cavernoso. Bueno, el caso es que ellos suelen tener problemas sexuales y tienen incremento de los estrógenos, hormonas femeninas, porque acuérdense que los hombres tenemos algo de producción de hormonas femeninas también, y las mujeres también tienen algo de producción de hormonas masculinas, pero en menor cantidad. En él aumentan los estrógenos y entonces puede llegar a ser ¿qué? Ginecomastia. Entonces se ve como si tuvieran senos literal. Acumulación, puede haber acumulación de grasa en esta zona y en acumulación de grasa muy parecida a la distribución femenina por los estrógenos. Entonces sí, pudiera verse. Y eso es lo que ustedes podrían encontrar. Entonces, hasta esto es semiología, hasta esto es semiología. Y él les puede referir, no, es que mire que esto, me paró bolas la muchacha que llevaba tanto tiempo molestando y yo le dije, la voy a volver nada. Y ese día no pude, doctor, no pude. Y estoy desesperado. Es por eso, disminución de la testosterona y aumento de los estrógenos, hormona femenina, puede ser que ni siquiera llegue a la erección. Eso es un problema. Para mí es un problema más grave que incluso que la citis. ¿Qué? Porque es que él interfiere en la parte de lo que es el metabolismo del colesterol y de las... Porque acuérdense que la testosterona y estas son hormonas esteroideas. Después le comento bien la vía, pero, y se las explico, pero hay una alteración del metabolismo de las hormonas esteroideas y la balanza no se inclina hacia la testosterona, sino los estrógenos. Las dos son hormonas esteroideas, ¿sí? Pero la balanza termina inclinándose hacia los estrógenos. Sí, pero sí, señor. Sí, pero ya, digamos, no por tanto por la parte hepática, sino por la alteración del metabolismo de las hormonas esteroideas. Sobre todo cuando los pacientes hacen síndrome de Cushing, que ya están avanzados. Y acá estos pies, pues son edemas. Estos no pertenecen lógicamente a este señor, estos son pies de mujer, obviamente. Esta excavación que ustedes ven acá, esto es un edema que se llama confobia. Ustedes ven el pinchado, presionan y queda ahí hundido. Eso se llama edema confobia. Y pueden encontrar edema así. El edema puede estar en pie o en tobillo o incluso más arriba. ¿Listo? Claro, sí. Acá porque la foto solo le toma a él los muslos, pero si pudiéramos ver los pies de él, probablemente puede tener edema de miembros inferiores. Probablemente. Este paciente también les puede hacer hemorragias de vías digestivas. ¿Por qué? Porque a nivel hepático la misma fibrosis compromete que haya mayor cantidad de presión en las venas, principalmente esofágicas, a nivel gastrointestinal y a nivel rectal. Acuérdese sobre todo que el sistema porte hepático recibe drenaje de las esofágicas inferiores, de muchas partes de la cavidad abdominal, pero recibe drenaje de las esofágicas inferiores.
como el sistema está colapsado, hay varices esofágicas. Varices esofágicas, que en algún momento pueden llegar a dilatarse tanto que la pared de la vena no da para más y se rompe. Y el paciente hace una hemorragia digestiva de qué? ¿Alta o baja? Alta, porque está por encima del ligamento tragus. Entonces, eso se puede manifestar como, 1, hematemesis, pero 2, también heces melénicas, porque el sangrado atravesó esófago, estómago, duodeno, colon, intestino grueso, colon recto, y todo ese trayecto la sangre se vuelve negra por la digestión. Listo. Ese paciente puede hacer hemorragias de vías digestivas. Cuando un paciente está así, realmente cuando usted lee este tema, si le dan 10 años de vida es mucho, porque le hacen una clasificación, la Chilcock, y una clasificación de gravedad, y no le da para más de 10 años, o termina matándolo casi siempre una hemorragia. Listo. Ese factor por la porta me puede explicar por qué hemorragia, por qué otro mecanismo fisiopatológico. Yo les hago un quiz ahorita. 2 mecanismos por los cuales este paciente puede hacer hemorragia. Ya me dijeron uno. Sí, esa es la segunda. Esas son las dos que yo esperaría que me dijeran que es lo más lógico. No, que es que placas de ateroma, y entonces que el paciente está en necrosis permanente, y entonces inflamación, y entonces apoptosis, y entonces hipertrofia miocárdica. No tiene nada que ver esa vaina. Y empiezan a especular. Entonces váyanse lo más lógico posible. Entonces lo más lógico que es, hombre, tiene congestión del sistema de corte hepático. Eso sí, tendrían ustedes que recordar el drenaje venoso, que ya no es culpa mía y no acuerdan, ¿no? Porque se supone que ustedes pasaron anatomía. Entonces esas cositas yo las recuerdo, pero deberían saberlas. Entonces uno, bueno, profe, porque el sistema corte hepático está congestionado y en cualquier momento esas venas, sobre todo las esofágicas inferiores, pero no quiere decir que en cualquier parte del sistema no vaya a sangrar. Esas venas pueden ceder, pueden terminar reventándose, pueden terminar rompiéndose y pues liberando la sangre, y eso sería un mecanismo hemorrágico. El segundo sería porque el hígado es el que produce los factores de coagulación. Si usted tiene una insuficiencia hepática, una fibrosis hepática, donde ya no tiene hepatocitos, pues usted ya no está produciendo factores de coagulación. Entonces, esas dos cosas predisponen a que el paciente haga una hemorragia. Y eso sería la respuesta del quiz. No tendrían por qué complicarse. ¿Esto qué es? Bueno, los términos de cianosis, hiperemia, congestión, no me voy a detener mucho acá, ¿no? Eso normalmente por procesos de traumas oculares o infección ocular, pues hay una hiperemia del tejido. ¿Qué es una hiperemia? Un aumento de la circulación o vasculatura. Cianosis, eso sería acrocianosis, una cianosis periférica. Normalmente eso se puede ver en el fenómeno de Raynaud, donde las personas se bañan con agua muy fría, o con agua fría, o simplemente están en un clima frío, y hay una vasoconstricción intensa de las venas de los dedos, de las venas, de las arterias de los dedos, y entonces, pues digamos, disminuye la perfusión a este nivel. Se concentra un poco hemoglobina desoxigenada y esa es la coloración azulada morada. Y yo no me acuerdo qué les quería mostrar acá, creo que esto, pero no quedó bien la foto. Probablemente es una paciente con lupus porque tiene eritema malar. Esto es autoinmune. Esto es por ataque a la misma piel del sistema inmunológico. Creo que estos son los que tienen como forma de mariposa. El alas de mariposa, ese es uno de los diagnósticos de lupus, eritema malar en alas de mariposa. ¿No fue en la fruta del anillo puede ser reversible o...? ¿Qué? ¿En la fruta puede ser reversible o...? Sí, bueno, si esto es fenómeno de Raynaud, usted le calienta las manos al paciente, le echa un poquito de agüita tibia, la calienta un poquito y ya, los vasos sanguíneos. O sea, generalmente es una hiperreactividad. Sí, duele bastante. Es el mismo mecanismo que cuando ustedes tienen dormida un brazo o una pierna cuando están dormidos. Así. Porque es que este tejido realmente empieza a isquemiarse. O sea, acá está en isquemia, pero acá no está en necrosis. Acá está en isquemia. Se cierran
las arterias de tal forma que no llega circulación a esta parte periférica y eso duele porque el tejido empieza a isquemiarse, ¿sí? Los nervios a ese nivel empiezan a detectar disminución del oxígeno y nutrientes. Entonces usted va, tiene 2 minutos, 3 minutos así, 5 minutos, usted va y le calienta las manos y le echa un poquito de agüita tibia, solución salina un poquito caliente, ¿sí? La pone en un medio que ya no esté tan frío y usted ve cómo las manos retornan a la coloración inicial, se ponen rosaditas otra vez y ya. Y luego necrosis, no hubo nada. Profe, ¿cuánto sería una lesión? ¿Cuánto tiempo? No podía determinar el tiempo, pero por ejemplo, si por ejemplo hay gente que en el frío hace necrosis de la parte distal de los dedos y de las orejas, porque dura 1, 2, 3, 4 horas en ambientes así y no se fija. Cuando se dan cuenta, el tejido está entrando ya en necrosis. Visualmente se puede ver ¿Cómo? la necrosis. La necrosis realmente, necrosis uno no la vería hasta horas después. Por ejemplo, si ella me dice, doctor, mire que estuve esta mañana escalando el Nevado del Ruiz y llegué como hasta la mitad y empecé a sentir un dolor en los dedos, en mis dedos, me dolía, estaban morados, pero pues no podía bajar yo sola. Y eso fue esta mañana, como terminando la tarde pues logramos bajar, a mí el dolor me pasó, ¿sí? El dolor me pasó, duró unas 5 o 6 horas allá arriba. Bajé y pues doctor, el dolor me había pasado, pero ahora me está empezando a doler nuevamente. ¿Y qué pasa, doctor? Y usted ya la está viendo unas 8 o 10 horas después. Y presumimos que estuvo aproximadamente 5 o 6 horas en esa condición. Usted le puede ver la piel, puede verle algo de tonalidad rosada y algo de tonalidad morada todavía. Puede encontrarlo altamente doloroso, pero usted no le va a encontrar totalmente negro o que los dedos se le están cayendo. ¿Por qué? Porque ya inicia un proceso de necrosis, pero usted lo que va a ver macroscópicamente en la necrosis va a ser horas después, o 12 o incluso 24 horas después, que usted empieza a ver que ya los dedos comienzan a ponerse muy morados o más negros, que ella empieza, ya no es capaz de moverlo y ya la parte de sensibilidad, nada. Incluso cuando ella le llegue a usted a la consulta, puede ser que algunas horas sienten y otras no, y ella va a decir, yo siento dormido, doctor, yo siento dormido y no lo puedo mover tan bien. Macroscópicamente usted no ve lo que usted vería de un tejido necrótico, usted no vería gangrena, usted no vería nada, usted vería un tejido que parece normal, pero que está perdiendo funcionalidad y que el color no es tan adecuado, no es tan rosadito, indicativo de la normalidad. Pero vuelvo y le repito, lo macro de la necrosis, los dedos necrosados, usted no los va a ver probablemente hasta después de unas 12, 18 o 24 horas. ¿Sí? Profe, pero es que yo necesito determinar en qué momento pasó esa lesión reversible de necrosis. Es muy difícil usted determinar eso siempre en la clínica. Yo por eso les doy las pautas en el caso clínico. Si son pocos minutos, si ella estuvo así 30 minutos, 40 minutos, lo más probable es que no va a entrar en necrosis. Si ya estuvo 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo más probable es que sí, ya tenga algo de lesión. Que si es completo o no, depende de qué tan fuerte era la vasoconstricción, qué tan isquemiado estaba el tejido, si era una vasoconstricción completa o si permitía todavía algo de perfusión. Las zonas que más isquemian, que más se necrosan, son las partes distales, los pulperos. Los pulperos son los que primero, porque son los que tienen los capilares más pequeñitos, son los últimos. Esas son las zonas que se isquemian y se necrosan más rápido. Pero yo decirles, no, a partir, esa paciente con fenómeno de Raynaud, a partir de las 2 horas, 15 minutos con 35 segundos se convierte en necrosis y deja de ser lesión reversible. Eso no funciona así. Dale, aquí. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Listo? Ustedes tienen que determinar como médicos el caso, cuánto tiempo llevó, cómo está en este momento, tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad, puede moverlas. Si ella dice que ya no siente,
y usted ve que la movilidad prácticamente es reducida, lo más probable es que esos dedos en las siguientes horas ya van a mostrar las características macroscópicas de la necrosis y por dentro, microscópicamente, se está comportando ya como una necrosis. Pero obviamente no lo vamos a ver hasta que pasen unas horas. Bueno. Hemostasia y factores de coagulación. Ahora sí, esta primera parte son leyes de Starling. La segunda, la parte de hemostasia. Entonces, ¿qué es hemostasia? ¿Cómo? Equilibrio de líquidos, no. La formación de un tapón para una ambulancia. Eso sí, eso es fisiológico, claro. Eso es fisiológico. Es una respuesta que evita, o es una respuesta protectora a un traumatismo o a un evento que predisponga, ¿sí?, la salida de sangre de los vasos sanguíneos a los tejidos. La hemostasia es un mecanismo protector para evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el caso de un trauma o de un corte, ¿sí? En esos casos tenemos un traumatismo externo que rompe piel, tejido celular subcutáneo y rompe capilares de la zona. O sea, por eso se forman los coágulos. Sí, pero antes del coágulo como tal, primero hay una agregación plaquetaria, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando hay rotura de esos capilares, ¿sí?, la hemostasia es la que va a permitir sellar ese origen traumático que usted tuvo para que usted no siga sangrando por ahí, porque si no, entonces usted seguiría sangrando hasta que su bulimia, ¿qué?, termine disminuyendo solamente por cortarse el dedo. Entonces la hemostasia es eso, la hemostasia es una reacción, ¿sí?, corporal protectora que previene la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Normalmente todo lo que es la hemostasia comprende unos pasos. En un primer momento, cuando ustedes se cortan, si ustedes pudieran ver microscópicamente lo que sucede, los vasos sanguíneos cercanos a la zona donde ustedes se cortan, sobre todo las arteriolas pequeñas que son muy musculares, ellas tendrían una vasoconstricción para disminuir el flujo de sangre que llega a esos capilares que usted dañó. ¿Sí? Entonces, eso sería la primera reacción corporal defensiva, un espasmo muscular. ¿Para qué? Un espasmo muscular no del músculo de esta zona, no, el músculo de la zona que usted se cortó, o sea, no hablando de músculo esquelético, sino espasmo muscular liso, vasoconstricción. ¿Por qué? Porque, a ver, no tiene sentido que si usted se está desangrando, usted haga vasodilatación en esa zona para que se desangre más rápido. Entonces, la primera respuesta protectora es un vasoespasmo. ¿Qué es lo que pasa? Ese vasoespasmo no es eterno, va a durar unos minutos. ¿Sí? Va a durar unos minutos. El mecanismo fisiopatológico de ese espasmo no está muy bien conocido. Se cree que cuando usted se corta o rompe capilares cercanos, hay productos de liberación de daño local que son detectados por las células endoteliales y musculares, y entonces, por vías de señalización, termina permitiendo la entrada de calcio y pues terminan haciendo constricción. Pero pues son teorías. Lo que sucede es eso. Luego que hay vasoespasmo, hay una formación inicial de un tapón plaquetario. Las plaquetas se activan por este daño, se agregan y forman un cúmulo sólido de plaquetas para intentar contener esa zona del daño, esa zona por donde está saliendo la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que el tapón plaquetario es muy inestable. El tapón plaquetario es como usted poner ladrillos sin colocar cemento, ¿sí? Entonces, si usted se recuesta a esa pared, la pared se cae. Entonces, ese tapón plaquetario se puede disgregar fácilmente, o incluso puede que el mismo flujo sanguíneo lo barra y el tapón perderse. Entonces, simultáneamente se está formando el tapón plaquetario, se empiezan a activar la cascada de coagulación y mecanismos para terminar haciendo una red de fibrina que estabilice el tapón plaquetario que ustedes tienen. La red de fibrina vendría a ser así, algo como una base de cemento para unir todo el sistema. Esa base de fibrina ya es más estable
Entonces se forma tapón plaquetario, encima red de fibrina y eso más estable. Y ahí, ¿cómo? Lo hace insoluble, lo hace estable, hace que el flujo sanguíneo no se lo lleve tan fácilmente y al mismo tiempo ahí empieza un proceso de regeneración del tejido que se dañó. ¿Listo? Ese es el que se ve así de toda la raíz, es la fibrina, cuando uno se corta y que sale así como una ropa amarillita, donde la piel, que es fibrina, No, porque la fibrina estaría ubicada dentro del vaso sanguíneo, entonces no podríamos verla, teóricamente. Cuando ustedes tienen una herida, que usted ve que está en proceso de cicatrización y ve que la herida por encima se pone como amarilla, eso no. Puede ser pus, pero es que el pus tiene unas características muy especiales. Ustedes lo ven como una especie de lanita amarilla o una capita amarilla o rosácea. No huele feo. Generalmente eso es tejido nuevo que se está formando. Incluso eso es un poquito de tejido de granulación, pero de reparación. Pero no, el de fibrina no lo veríamos porque teóricamente la fibrina no sale al tejido. No sale al tejido. La fibrina se queda dentro del vaso sanguíneo. ¿Listo? Bueno. Que ahí decía que la fibrina salía del fibrinógeno cuando se extinguía. Ustedes tienen fibrinógeno. El fibrinógeno de la cascada de coagulación, el final de la cascada de coagulación es que convertir el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es la parte inactiva y el fibrinógeno es producido por quién? La trombina. No, ¿quién produce el fibrinógeno? Porque el hígado. El hígado. Porque el fibrinógeno es una macromolécula, es grande. Es producido por el hígado, junto con los factores de coagulación. ¿Sí? Entonces, por eso es que el paciente tiende al sangrado, porque uno, no tiene los factores de coagulación que desencadenan la cascada de coagulación para convertir el fibrinógeno en fibrina. Y aparte, no produce fibrinógeno para convertirlo en fibrina. Entonces, se afectan dos componentes de la cascada de coagulación. El paciente tiene una tendencia al sangrado. El que tiene cirrosis, ¿no? Bueno, entonces el espasmo muscular, ya les dije, es un reflejo miógeno local al daño. Se cree que es producido por factores locales, prostaglandinas que se liberan al daño o algunos tromboxanos. La verdad es que de esto hay todavía especulación, ¿sí? O dicen que también es un reflejo nervioso, que cuando hay el daño local, eso genera como una despolarización local que ingresa calcio y la entrada de calcio pues incrementa la fuerza de contracción del músculo liso y ese es, digamos, sería responsable del espasmo. Lo que quiero que entiendan es que sí hay un espasmo cuando hay el daño. Formación de tapón plaquetario, entonces ustedes ya saben que las plaquetas realmente como tal células son más fragmentos de células mucho más grandes, que se producen en médula ósea, ¿sí? Son fragmentos de células, no tienen núcleo, por lo tanto ya están funcionando con lo que ya tienen, por lo tanto tienen un tiempo de vida útil. Y pues ahí están los valores normales de plaquetas, entre 150.000 y 300.000 plaquetas por microlitro. Hay unos que llegan hasta 400, dicen que hasta 450.000 plaquetas. De ahí que nosotros nos basamos en los valores de normalidad de las plaquetas, eso surge de ahí. Estudios poblacionales donde miraban, hacían por ejemplo hemogramas a un montón de gente y entonces miraban el promedio que se ubicaban las plaquetas en la población sana. Entonces de ahí surgió los valores de plaquetas. Esos son los valores de plaquetas. Entonces las plaquetas, digamos, en el citoplasma tienen diferentes componentes y diferentes vesículas que por dentro contienen gránulos que tienen, digamos, sustancias que son fundamentales para la parte de la coagulación. Tienen también moléculas de actina y miosina porque las plaquetas ya vieron que cambian su forma, ¿sí? Entonces tienen citoesqueleto. Tienen un retículo endoplasmático, ellas también tienen calcio. Parece que el calcio también se utiliza como señal intracelular. También tienen mitocondrias, ¿sí? Y tienen diferentes componentes, factores de crecimiento.
Entonces, las plaquetas en su membrana tienen glucoproteínas. Las plaquetas en su membrana tienen glucoproteínas, que esas glucoproteínas pues se unen a ligandos. ¿Sí? Tienen receptores también que se unen a ligandos en el endotelio y tienen en sí mismo glucoproteínas que son las responsables también de unirse a lo que va a ser la parte de la red de fibrina. Se unen al fibrinógeno también y a la fibrina. Tienen también los fosfolípidos de membrana de las plaquetas, y en los fosfolípidos de membrana es donde realmente se incorporan los factores de coagulación. O sea, los fosfolípidos de membrana de la plaqueta sirven como una mesa de trabajo para que los factores de coagulación comiencen, digamos, a escindirse entre ellos y a tocar la cascada de coagulación. Entonces la cascada de coagulación se da en la membrana de las plaquetas. Tiene una semivida en sangre de entre 8 a 12 días y normalmente pues son eliminadas por macrófagos tisulares, macrófagos en el vaso también. El mecanismo entonces es que hay un daño. Cuando hay un daño, realmente las plaquetas son de las primeras que llegan al sitio. Se expone la superficie vascular dañada, hay exposición de fibras de colágeno subendoteliales, ¿no? O sea, fibras de colágeno que están en el vaso sanguíneo. Y esto activa las plaquetas. Las plaquetas, les estoy haciendo un resumen, pero ahorita más o menos empezamos a hablar. Entonces, las plaquetas detectan el colágeno subendotelial, detectan también sustancias como el factor tisular, que están un poquito más profundas, y eso las activa. ¿Qué significa que la plaqueta se active? Dos cosas. La activación plaquetaria comprende dos cosas. Uno, liberación de factores de agregación plaquetarios, como tromboxana, por ejemplo, ¿sí? El ADP también. Y cambio en la forma de la plaqueta, que toma una forma de ¿qué? Erizo. Dice que de erizo de mar, lo dice el libro. Se vuelven un poco más espiculares, ¿sí? Y eso es activación plaquetaria. Cambio de forma, liberación de factores de agregación plaquetaria y inactivación plaquetaria, ¿sí? Entonces ellas se pegan, reconocen la superficie dañada, se activan, secretan sustancias para atraer y activar otras plaquetas y al mismo tiempo cambian de forma. ¿Listo? Bueno, llegamos hasta ahí. ¿Esta no es de la vez pasada? Bueno, hoy se las paso. Bueno. Yo creo que dejamos hasta ahí, muchos. Ah, sí, tenemos el caso para hoy, pero pongamos el de insuficiencia cardíaca. Explícamelo otra vez, ¿qué es? Que como hay disfunción del hígado, no hay producción de alcohol y eso disminuye la presión cósmica. Sí. Y por eso puede la extravagancia del líquido. Pero a la misma vez aumenta la presión hidrostática porque hay cirrosis y comprime la vena porta. O sea, está en la misma. ¿Y por qué otra? Aumenta la presión hidrostática. Piensa. Sin rebuscar, con lo que hemos hablado. ¿Por qué otro mecanismo aumentaría la presión hidrostática? No busque cosas rebuscadas, algo más lógico. Vamos poniendo el PC mientras. Pero piensa. Si yo le preguntara eso ahorita, ¿qué me contestaría? Ella me dice, profe, Pero usted dijo de
ella me dice, profe, o sea que la citis, ¿por qué me dijo? O sea que la citis en el paciente con cirrosis es porque nunca coloquen no se produce, siempre, nunca se vayan a los extremos, porque él puede estar produciendo, pero muy poco, entonces siempre colocan, disminuye, reduce, nunca se vayan a los extremos, porque los extremos nunca se utilizan, ¿sí? A no ser que a usted le estén diciendo ausencia total de tal cosa. Entonces, ella me dice, hay disminución de las proteínas y entonces disminuye presión oncótica y eso favorece salida líquida. Y ella me dice, al mismo tiempo aumenta la presión hidrostática que favorece la salida de líquido porque tiene una compresión por fibrosis en la vena porta. Y yo le digo, sí. Ahora yo le digo, ¿por qué otro mecanismo haría el ascitis fuera de los dos que ya me dijo, pero de aumento de la presión hidrostática? Ella ya me dijo, hay aumento de la presión hidrostática por fibrosis de la aorta y eso favorece salida de líquido. Yo le digo, listo. ¿Por qué otro mecanismo hay aumento de la presión hidrostática en ese paciente? No. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque hay aumento de la presión hidrostática. Pero mira que, o sea, eso mismo me contestan en los quizzes y no me unen las cosas, porque tú me estás diciendo, el hepatocito no produce, no, el hepatocito ¿qué? No está metabolizando y por lo tanto no puede haber una nutrición y luego me dice, y eso produce edema. Si ustedes me colocan esas dos cosas en un quiz, no me lo relacionan, no me están diciendo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre? Si yo les hiciera esa pregunta en un quiz, ¿por qué? Porque al haber daño en el hígado hay compromiso en la fabricación de albúmina. Si hay menos cantidad de albúmina, hay mayor cantidad de presión hidrostática o se necesita menos cantidad de presión hidrostática para hacer Pero ¿cómo me relaciona que no haya hígado, que no haya proteínas con que haya aumento de la presión hidrostática capilar? Se necesita menos cantidad para... Menos cantidad de qué? De presión, porque hay menos cantidad de presión. ¿Sí entiende? Cuando yo les digo aumento de la presión hidrostática, ¿yo qué estoy diciendo? Aumento de la volemia, aumento del líquido dentro del vaso. Tiene razón, pero usted no me está conectando las cosas. O sea, sí tiene que ver con la albúmina. Claro, pero usted no me está conectando lo que yo le estoy pidiendo. Por eso si hay ¿Y cómo me incrementaría eso la presión hidrostática? Pero ¿cómo me aumenta eso la presión hidrostática? Usted me dice porque disminuye la oncótica. ¿Y eso cómo me está favoreciendo que haya más líquido en los capilares? No, pero eso ¿cómo me justifica que haya más líquido? O sea, no tiene nada que ver con las fuerzas de... O sea, no tiene nada que ver con la parte de la disminución oncótica de las fuerzas dentales, es por otro mecanismo. No, sí tiene que ver, pero es que usted no me lo está relacionando. Mire, le voy a dar la respuesta. Porque me desesperan. Si hay disminución de la presión oncótica, ¿sí? Si hay disminución de la presión oncótica, lógicamente eso favorece la salida de líquido y activa el eje renina-angiotensina ¿para qué? Para absorber más líquido y sal. Por eso, secundariamente, la patología hepática me produce aumento de la presión hidrostática, no solamente porque me comprima la vena porta, sino porque me activa el eje, porque al haber hipoproteinemia hay más fuga de líquido y hay menos volemia por un momento y el riñón llega, detecta eso e incrementa la absorción. Sí ven que sí tenía que ver, pero es que usted no me lo relaciona. Y ese es el problema pero para todos. Ese es el problema cuando me contestan. Sí tiene razón, pero no tiene razón. O sea, dicen algo, pero no lo dicen completo, lo dicen a medias y eso no funciona. Entonces tienen que decirlo completo. No, por la hipoproteinemia y eso me conduce a edema. O sea, ustedes saben que una cosa relaciona con la otra, pero omiten el centro para no explicármelo porque saben que no lo saben perfectamente. Y eso no vale. Entonces, fíjense,
por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Bueno. Ahí o No, ¿dónde está el de insuficiencia cardíaca? más abajo. Es el que me interesa para mí. Bueno, una mujer 81 años, es casi siempre edad típica, aunque le puede llegar menos, por ahí de 50, 60 años. Acudió a urgencia con su hija porque en la noche no podía respirar y le dolía el abdomen. Ya. Eso de que en la noche no puede respirar puede interpretarse como muchas cosas. Casi siempre está en el contexto de una disnea paroxística nocturna. Sí, pero, o sea, esto de que no podía respirar es que, porque la paciente con insuficiencia cardíaca está normal en el día, se acuesta a dormir y en la noche todo el líquido que había estado extravasado por el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Los edemas que tenía, el edema de miembros inferiores, todo, al acostarse, todo se reabsorbe, porque ya no está de pie, entonces la presión hidrostática disminuye. Todo ese líquido se reabsorbe y en un momento determinado de la noche aumenta la volemia porque todo ese líquido pasa de nuevo a la circulación. Como ella tiene insuficiencia cardíaca, de repente aumenta el esfuerzo del miocardio y como ya tiene una insuficiencia cardíaca de base, empieza el miocardio a dificultarse movilizar todo ese volumen que tiene. Entonces la paciente en la noche se acostó, 1 hora, 2 horas durmió bien. Cuando ya hizo una reabsorción completa de los líquidos, puede pararse ahogada, siente que se está ahogando. Eso se llama disnea, no puede respirar. Paroxística, súbita, nocturna, mientras está durmiendo. Entonces se llama disnea paroxística nocturna. ¿Listo? Bueno. ¿Le dolía el abdomen? No sé, vamos a ver si es que más adelante está haciendo asitis o si es que tiene alguna otra cosa. Profe, yo ese caso lo saqué de un artículo de Cielo, ¿no? De Cielo. A mí me gusta porque son artículos bien y son en español, no tienen que matarse tanto. Y son casos más aplicados para Latinoamérica. Entonces, constantes vitales 105/54. ¿Cómo está eso? Está bajo. Está tendiendo más a la hipotensión. Para 81 años, los viejitos de 81 años, de cada 10, 8 o 7 son hipertensos. Y de ellos, la mitad tendrán tensión arterial por encima de 140/90. O sea que la probabilidad de que esta señora no sea hipertensa y aparte maneje esas presiones es muy bajita. Entonces, eso lo más probable es que esté anormal. Frecuencia cardíaca 66 latidos por minuto. Esa frecuencia a mí me preocupa. Está bajita para ella, el corazón se está cansando. Eso me habla a mí de una fatiga. ¿Por qué? Porque con esa presión tan bajita, el corazón debería estar ¿qué? Aumentando, porque es que como tiene la presión baja, disminuye la perfusión tisular. Entonces el corazón, ¿qué dice? A ver, pues presión arterial es igual a resistencia por gasto. Entonces el corazón dice, aumentó gasto cardíaco. ¿Cómo? Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y así mantiene compensa un poquito esa hipotensión que tiene. La respiración también la puede explicar la misma hipoperfusión que tiene. La respiración está elevada. Está No, o elevada. sea, el hecho de que no pueda respirar bien, de que sienta que le falta aire, puede estar explicado por la hipoperfusión, ¿no? Sí, claro, ahorita está así, ahí probablemente ella les llega, si nos llegara ahorita, ustedes la ven así, ¿sí? La viejita. ¿Por qué? Porque el corazón no está latiendo a una frecuencia adecuada para las necesidades que tiene. 2, probablemente el volumen sistólico está muy bajito. Entonces, ¿qué pasa? Está llegando menos sangre oxigenada a los tejidos. Se produce más dióxido de carbono en los tejidos y eso a nivel del centro respiratorio me dice, uy, me siento ahogado, siento que no... Y aumenta también la frecuencia respiratoria. Entonces, ahí aumenta. La verdad, esa frecuencia respiratoria es para que estuviera más alta, ¿no? Pero puede llegar, pero algunos pueden llegar hasta con 26 y más de frecuencia respiratoria. Temperatura, 36. ¿Por qué ustedes creen en un paciente que sospecha insuficiencia cardíaca que es importante la temperatura?
No, no, Eso indica que acá ¿por qué? no está generando suficiente energía. no, Porque hay fiebre, simulación de dolor, que no tengamos una infección, no solamente del corazón, sino a nivel de cualquier parte. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca usted lo puede tener controlado y comienza con una infección y entra en falla cardíaca. ¿Por qué? Él está controlado ahorita. Usted lo tiene pronto con medicamentos y el gasto cardíaco, aunque está disminuido, le da para lo que su cuerpo maneja ahorita. Pero acuérdese que si usted tiene una infección, hay mayor gasto metabólico, porque usted empieza una guerra contra un microorganismo. Y si es una infección grave, como por ejemplo una celulitis, una infección de piel extensa, una neumonía, esas son infecciones graves que debilitan demasiado el cuerpo y el cuerpo comienza a pelear con eso. Hay aumento del gasto energético que ella no lo puede suplir. Entonces, el proceso inflamatorio viene acompañado con vasodilatación, con aumento de la frecuencia cardíaca, con aumento del volumen sistólico, con aumento del requerimiento de energía, y todo eso ya no lo puede suplir. Entonces, al haber esa disfunción entre el gasto cardíaco que ella puede proporcionar y lo que necesita, empieza y falla el corazón. Entonces, por eso es importante la temperatura. No solamente porque sospechemos que tenga una insuficiencia cardíaca de origen infeccioso, sino porque tenga cualquier infección en el cuerpo. ¿Listo? Peso 71, talla 1,65, IMC está en sobrepeso, todavía no está en obesidad. ¿Obesidad mayor de cuánto? No, 30. De 30 hacia arriba, obesidad, y ahí viene grado 1, grado 2, grado 3. Sobrepeso, a partir de los, ahorita creo que está a partir de los 24 o 24 o 24. Bueno, a partir de los 20, no, a partir de, sí creo que ya de los 24 punto algo, casi 25, es obesidad. Es la que la señora no está muy gorda tampoco. La señora no está muy gorda tampoco. Sí, entonces, bueno, probablemente la falla cardíaca de ella es por una hipertensión de muchos años de evolución. Ahora alguien me va a decir, ay, profe, ¿cómo vamos a subir que fue hipertensa si ahorita está hipotensa? Pues sí. Usted no quiere decir que usted es hipertenso siempre lo va a encontrar hipertenso. Cuando esté muy grave, usted lo puede encontrar hipotenso. Pero si yo les preguntara, ay, ¿por qué la paciente probablemente tiene falla cardíaca? Pero esa pregunta la haría ya para tercero que damos corazón. Profe, pues porque probablemente esa paciente de 81 años probablemente es hipertensa por epidemiología, probablemente lleva mucho tiempo en hipertensión, tiene mecanismos de hipertrofia miocárdica, ha tenido también algunos procesos de atrofia miocárdica, las zonas menos perfundidas, incluso probablemente podemos suponer que tal vez ha tenido infartos en su vida, necrosis, disminución del músculo, todo eso. ¿Listo? Sí. La insuficiencia cardíaca es la que me está causando esa hipotensión. ¿Por qué? Porque disminuye mucho el volumen sistólico. Entonces, acuérdense, presión arterial es igual a qué. No, porque la normotensión es un estado de tensión arterial en donde yo no tengo ninguna descompensación. O sea, mi normotensión probablemente sea 120-60, pero el de alguna de las doctoras, por ser mujer y por ser una mujer joven, va a ser de 110-60. Esa es la normotensión para ellos. ¿Sí? Entonces, la normotensión es una presión arterial que yo manejo en un estado en donde yo no tengo ninguna descompensación. O sea, yo con esa presión arterial manejo perfectamente la perfusión a mi cerebro, perfusión a mi riñón. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente de 80 años normalmente mantiene tensiones sistólicas por encima de 150 y diastólicas cerca de 90 o 100. Esa es la normotensión para ellos. Yo un paciente de 80 años no puedo llevarlo a 110-60. Y alguien me va a decir, ay, pero es que 110-60. La doctora tiene 110-60 y está bien. O sea, si el de 80 años lo llevo a esa tensión, es normotensión. No, depende del paciente. Entonces, un paciente de 80 años, muchachos, con esta tensión, está bajita y créame que les llega estuporoso, o no les contesta casi las preguntas, o está somnoliento, o llega
encefalopático diciendo locuras, porque no le está llegando, con esa presión arterial no le llega flujo a su cerebro. ¿Por qué? Porque su cerebro se ha acostumbrado a mantener flujo a 150 100. Entonces él ahí está hipoperfundido. O sea, la hipertensión actúa como una normalización. En él, aunque él está hipertenso, su normotensión se mantiene ahí. Eso es lo que nos podemos permitir. ¿Sí? Él nunca va a llegar a un estado de normotensión del resto de la población, menor de 140-90, probablemente no llegue. Él mantendrá 150-100. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que no suba, que no tienda a subir y que tampoco tienda a bajar demasiado. Bueno, ahora sí los antecedentes. Hipercolesterolemia, ya, marcador de daño endotelial, ¿sí o no? Hipertensión, marcador de daño endotelial también. Acuérdense que las fuerzas de sillamiento sobre las células endoteliales cambian la balanza de prostaglandinas a tromboxanos y cambian la balanza, dejan de producir óxido nítrico, o que alguien en el quiz me colocó que no, que inflamación en obesidad porque el paciente tenía aterosclerosis y producción de óxido nítrico. El óxido nítrico se produce normalmente. Yo ahorita puedo tener algo de producción de óxido nítrico en mis arterias. De hecho, el óxido nítrico es un marcador de normalidad endotelial, es un vasodilatador natural. Entonces, rajados. Bueno, hipertensión. La insuficiencia renal es marcador de daño endotelial también. ¿Por qué? La insuficiencia renal es marcador de daño endotelial. Si usted tiene un paciente con insuficiencia renal, las arterias de él no están bien. ¿Por qué no hay qué? Puede haber. El mismo corazón puede. ¿Pero qué tiene que ver? Sí. Ah, no, perdón. El mismo corazón puede llevar a la insuficiencia. Cuidado, porque yo puedo tener insuficiencia renal sin necesidad de estar eliminando proteínas, sino puedo tener insuficiencia renal más de disminución de la tasa de filtrado glomerular. Profe, el corazón puede generar daño. Uno acá. ¿Cómo? El corazón puede generar también daño renal. Mecanismo. Pues el corazón perfunde menos, llega a menos cantidad de bolemia al riñón y el riñón puede generar daño renal por menos cantidad de bolemia. Pero el riñón, ¿cómo me daña el endotelio? ¿Sí va por ahí? Pues activar el eje. Exactamente. Con lo que dice, activa el eje, pero el eje no es el que me lo daña. Lo que me lo daña es la hipervolemia. La presión, las fuerzas de sillamiento, el usted meterle líquido a ese vaso, ¿sí? Estresa las células endoteliales, porque hay mayor fricción, mayor fuerza de sillamiento, mayor estiramiento. Eso las estresa. Y cualquier estrés cambia la balanza hacia lo protrombótico, hacia la constricción, hacia la fibrosis. Y aparte porque no se produce algo que yo les dije la vez pasada, la proteína cloto. La proteína cloto realmente es un factor protector. Los ratones que carecían de proteína cloto hacían aterosclerosis más temprano. La proteína cloto. Listo. Profe, no sé si es correcto, pero si el paciente no está ayunando puede haber aumento de la bolemia. Sí. ¿Eso puede hacer daño endotelial? Sí, la homocisteinemia, el aumento de la glucosa, el aumento de los lípidos, el aumento de los azoados, boom, creatinina, en altas concentraciones me daña el endotelio, sino que la cuestión es que normalmente yo no tengo concentraciones altas de boom y creatinina permanentes, porque cuando lo detectamos metemos al paciente en diálisis o alguna cosa y mantenemos eso bajo, ¿sí? Y que normalmente cuando se le eleva mucho ellos hacen encefalopatía o alguna cosa y nosotros intervenimos y bajamos. Pero por ejemplo sí, niveles de glucosa constantes en sangre elevados, marcador de daño endotelial. Los lípidos, marcador de daño endotelial. Tóxicos como el humo de cigarrillo, marcador de daño endotelial. Alcohol, marcador de daño endotelial. Listo. Es una señora que tiene marcador de daño endotelial. Ahí nos están diciendo que ella es que hipertensa, ¿cierto? E hipercolesterolemia, e insuficiencia renal, y anemia, y litiasis renal, Profe, le quité como 20 más porque tenía como 20 antecedentes. mucha agonía. Bueno, la dislipidemia o dislipemia va ligada a hipercolesterolemia. Arritmia por fibrilación auricular.
¿Por qué? Bueno, los pacientes, para que lo sepan, los pacientes hipertensos suelen tener la mayoría fibrilación auricular o tener predisposición para hacer fibrilación auricular, los hipertensos. Los cálculos en el riñón. Y probablemente, ¿por qué? Porque como tiene hipercolesterolemia, acuérdense que los cálculos tienen un centro lipídico y una cubierta de sales alrededor. Entonces, cuando ustedes tienen hipercolesterolemia y todo eso, facilitan que se formen cálculos porque el centro es lipídico. Se le forman sales y hacen los cálculos. Anemia, ¿por qué? ¿Por qué tiene anemia? Si yo les pregunto ahorita, deme, Con la disminución de la oblea también. ¿cómo? El corazón bombea menos. No, pero no es por el lado de la bulimia. Bueno, sí es por el lado de la bulimia y no, sí y no. Pero es que como me habló de riñón, creí que se iba a ir por otro lado. La anemia en ella es uno, importante, tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿quién me produce la eritropoyetina? El riñón. Cuando ustedes tienen insuficiencia renal, el paciente produce menos eritropoyetina y por lo tanto tienen una menor estimulación en médula ósea y por lo tanto tienen una anemia. Dos, podría ser también dilucional porque tienen un mecanismo de hipervolemia, activación constante del EE, entonces hay mucho más líquido dentro de los vasos y puede hacer algo de anemia dilucional. Pero lo más, sí, algo así. Pero lo más frecuente, o sea, lo de mayor peso, si yo les pregunto, ay no, porque es dilucional, sí, pueden mencionarlo como algo secundario, pero ese no es el problema es que no está produciendo eritropoyetina. ¿Listo? Eso es lo de base. ¿Por qué creen que tenga dispepsia? Primero, dispepsia es yo como y la comida me cae mal. Casi siempre es secundario a úlcera duodenal o a gastritis. ¿Por qué? Porque la enfermedad por falta del flujo del estómago. Para hacer metabolismo. Pudiera ser, ¿cómo? No nos consta, porque no nos hablan de ninguna parte de síndrome de mala absorción. Dispepsia es a todos los alimentos. Dispepsia es, ustedes llegan ahorita a almorzar, comen un poquito y, uy, no terminan de comer, me llené, me cayó como pesada la comida, como que... No hay correcta degradación. No, pues normalmente el paciente con dispepsia, o sea, el término dispepsia se refiere a eso. O sea, usted come una sensación de disconfort cuando come, de llenura prematura, ¿sí? De que todo lo que come le causa llenura, le causa sensación de malestar, pero no lo refieren netamente como dolor. Porque hay disminución del flujo ácido, que por lo tanto no hay degradación de los alimentos. Pudiera ser también. Sí, bueno, si yo les dijera, bueno, la dispepsia generalmente viene ligada a patologías como la gastritis también. Si yo les dijera, tiene gastritis, ¿por qué tiene gastritis esta paciente? ¿Por qué pudiera tenerla? ¿Cuál? Estos pacientes, con todos los medicamentos que toman, ellos hacen una gastritis química, una irritación directa de la mucosa gástrica por los medicamentos que toman. Pero también toca mirar porque puede ser que la paciente haya sido usuaria de AINES en toda su vida. AINES. Porque empiezan con la parte de insuficiencia cardíaca, empiezan con todas las dolencias de la vejez y empiezan a tomar naproxeno y ibuprofeno para el dolor de las piernas, porque como se acumula sangre, pues también influye la parte de las varices, entonces empiezan a tomar AINES para la parte del dolor, el disconfort, y los AINES, acuérdense, que me lleva a disminución de las prostaglandinas por inhibición de la COX-1 a nivel renal, o empeora insuficiencia renal, y a nivel gástrico, genera úlceras. Ese sería un mecanismo de por qué esta señora tiene dispepsia y probablemente entre los antecedentes que borró el doctor, por ahí hubiera podido decir gastritis. La arritmia, porque la hipertensión, ¿sí? La hipertensión arterial predispone a la fibrilación auricular, porque la hipertensión arterial conduce a mayor esfuerzo miocárdico y algo de dilatación de las aurículas. Al haber dilatación y estrés de las aurículas, termina siendo a veces fibrosis
y hay una arritmia que reemplaza el marcapasos del corazón. Ya no es el nodo sinusal el que manda, sino este foco ectópico de fibrilación auricular. Problema con la fibrilación auricular, que la paciente, vamos a ver la tríada de Virchow, la fibrilación auricular no permite una circulación de sangre efectiva, entonces hace que haya éstasis en la aurícula y esa éstasis predispone la formación de coágulo por éstasis. Entonces la fibrilación auricular tiene que colocarle antiarrítmico y tiene que colocarle anticoagulante. Ya ese señor está jodido. Paciente se encuentra consciente y orientado, lo cual es raro por la presión arterial que tiene. El abdomen está blando, depresible y doloroso a la palpación profunda en el epigastrio e hipocondrio derecho. Eso sí tiene sentido. A la auscultación se escuchan ruidos crepitantes. Los crépitos son, ustedes, algunos tienen como esas carteras que tienen velcro que ustedes las separan y suenan así son los crepitantes cuando auscultan. Usted ausculta y suena porque hay líquido alveolar. Hay algo que está ocupando el alvéolo y no es aire. Entonces cuando el aire entra, reverbera ese líquido en el alvéolo y se escucha de esa manera. Presenta edemas en ambas piernas. ¿Eso es lógico? Sí. Se palpan pulsos periféricos, o sea que todavía tiene algo de perfusión a nivel de las piernas. Bueno, listo. Ese es un caso típico de una paciente que llega. Lo único atípico ahí que puede pasar también es que con esa presión arterial y esa edad esté todavía consciente y orientada y colaboradora. Pero puede pasar, no estoy diciendo que no puede pasar, pero lo más frecuente es que le llegue hablando locuras o desorientado o incluso agresivo. Ahí toca más rápido. ¿Cómo? Sí, porque si aumenta la frecuencia respiratoria barre el CO2 y puede hacer una alcalosis. Sí. Y eso sumado a una hipoperfusión le colabora. Ahí entonces, bueno, entonces el abdomen blando, depresible y doloroso, palpación en epigastrio e hipocondrio derecho. ¿Por qué? Dolor porque ahí. Ahora, si yo les preguntara eso, si yo les dijera, ¿por qué la paciente tiene dolor en epigastrio e hipocondrio derecho? Y usted me contesta, porque probablemente la paciente tiene ascitis. Vale. Porque si fuera por eso, no tendría por qué estar doliendo específicamente el hipocondrio y epigastrio. Si fuera ascitis, el líquido baja. ¿Cierto? Entonces alguien me va a decir, ay, profe, pero puede tenerla. Sí puede tenerla, pero eso no me explica el dolor en hipocondrio y en epigastrio. No necesariamente, no. La hipercolesterolemia solita no me explicaría el dolor, porque ustedes pueden tener pacientes con colesterol incluso de 1000, que eso es, usted ve, la sangre es espesa, y él puede estar lo más de regio, no siente el dolor de nada. Entonces no me explicaría. Sí sería para lo que Baylor dice, un factor predisponente de necrosis hepática, pero es que no sería algo tan fulminante como para que me llegue con dolor en este momento. ¿Listo? Algo más evidente que eso. Pero no me consta, porque acá no me dicen nada. Trabajen siempre con lo que tienen aquí. Pudiera ser, profe, tiene antecedente de dispepsia. Puede ser que tenga antecedente de una gastritis crónica o úlcera. Listo, eso me explicaría el porqué en epigastrio. El hipocondrio. ¿Qué queda en hipocondrio derecho? Recuerdan en la anatomía los flancos de división de abdomen. En epigastrio queda una parte del estómago, sobre todo la parte del duodenal. En hipocondrio derecho queda hígado. Hipocondrio izquierdo queda algo del vaso. Y en los flancos ya empieza a aparecer lo que es el páncreas. ¿Dónde le duele a ella? Ella. ¿Qué queda en hipocondrio derecho? No. Hipocondrio derecho. A ver, muchachos, ella tiene una insuficiencia. Ella tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ¿qué podemos presumir? ¿O qué podemos decir? El volumen sistólico disminuye. Como disminuye el volumen sistólico, queda
sangre en el ventrículo izquierdo. Si queda sangre en el ventrículo izquierdo, no hay un llenado efectivo, no hay un vaciado, efectivo de la aurícula derecha. ¿Sí? Se congestiona la aurícula derecha y se congestiona ¿qué? Venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda. Se congestionan venas pulmonares, se congestionan capilares pulmonares. Ya hay líquido en pulmón, crépitos. Sigue congestionándose el sistema hacia atrás y congestionarme el ventrículo derecho. Puede ser que los dos ventrículos empiecen a fallar al tiempo, o sea, tanto el derecho como el izquierdo, y esto suceda simultáneamente. Como puede que suceda en el izquierdo y el izquierdo termina congestionando el derecho. Cuando se congestiona el derecho, entonces ¿qué? Queda volumen todavía en el ventrículo izquierdo, no hay un vaciado completo. Eso aumenta la presión ¿en dónde? Aurícula derecha. Ventrículo derecho, aurícula derecha. Ahí que, vena cava. Venas cavas ¿qué? Superior e inferior, pero la superior no tiene problema porque en la superior la presión hidrostática no es tan alta. El problema es la inferior, porque se acumula por gravedad. La inferior, acuérdese que la inferior tiene, la parte ya recibe lo que es ¿quién? La porta. El sistema porta hepático se une con la vena cava inferior. Entonces, ellos terminan drenando, sistema porta hepático y vena cava terminan drenando en aurícula derecha y ventrículo derecho, pero está colapsado. Se acumula el líquido ahí hacia atrás. Entonces, hay congestión ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia la porta. Hacia la porta. Si se congestiona la porta, ¿qué pasa? Aumenta la presión hidrostática en la zona, bueno, hay congestión y empieza a haber edema en esa zona del hígado. Como es un edema más súbito, no es un edema progresivo como en el paciente con cirrosis, es un edema que ocurre más en horas. Ese edema, ese aumento del peso del hígado por el líquido, distiende la cápsula del hígado y me ocasiona dolor en el hipocondrio derecho. Y en el epigastrio, porque empieza a ver en la parte del drenaje de las esofágicas y toda esta zona, empieza a congestionarse, pero todavía no es tan poderoso esa obstrucción como para eso. Entonces, en el epigastrio es porque el hígado está en el hipocondrio derecho y la parte de la cabeza del hígado llega a epigastrio. Entonces, como tiene todo el hígado inflamado, pues duele hipocondrio y epigastrio. Pero no podemos descartar que la paciente tenga una gastritis porque tiene una dispepsia. ¿Sí? Si ustedes me trabajan con lo que está ahí, yo no tengo por qué negarlo, desde que no sea nada rebuscado. No, profe, es que porque tiene una litiasis renal, entonces podemos asumir de que tiene cálculos en el estómago también, porque entonces si tiene cálculos en el riñón, nada nos dice que no puede tener cálculos en el estómago. Es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes me están haciendo. Que no, profe, que porque tiene una dislipemia, entonces la acumulación de lípidos entonces en el estómago, entonces va a hacer que me le duele el estómago porque no. Profe, porque como entonces debe ser que antes de acudir a urgencias se comió un pastel porque tiene hipercolesterolemia y el pastel tiene grasa y entonces el pastel le hizo doler el estómago. ¿No? Profe, pero no le duele el estómago, pero si el hígado si tiene una accidente de gas muy elevada. O sea, porque el hígado no alcanza a Pero incluso aumenta de tamaño. Pero les estoy diciendo de lo que les dije ahorita, que la persona con hipercolesterolemia normalmente no acude porque le duele el hígado. Entonces, ¿la hipercolesterolemia es un marcador de daño hepático? Sí. El problema es que normalmente la mayoría de hepatocitos no van a morir por necrosis, porque es un proceso muy largo. Entonces, normalmente es por apoptosis. ¿Sí? Más que todo para eso es porque es un proceso que es progresivo en el tiempo. Entonces, que todo lo que es progresivo, los hepatocitos dan un tiempo a ver si la persona cambia. Y sigue hasta que llega un momento en que todo el estrés celular que tienen y entonces ellos entran en apoptosis. Entonces, los pacientes con hipercolesterolemia y lípidos elevados, ellos normalmente no tienen dolor en el hígado por eso. ¿Listo? Incluso muchos llegan a fase de cirrosis y no sabían que estaban en cirrosis. O sea, todo ocurrió de manera silente. ¿Sí? Es como que ustedes me digan que el paciente con hipertensión sufre de dolores en el corazón.
porque la hipertensión daña el corazón. Sí lo hace, pero lo hace de manera silente, 10, 12, 20 años, y yo cuando se dio cuenta no tiene músculo miocárdico. ¿Y eso generó inflamación? No necesariamente. ¿Sí ven la diferencia del tiempo? Si yo le estoy diciendo que esta señora hizo un edema en hígado, distensión de la cápsula, en horas, ¿sí?, a un proceso crónico de cirrosis hepática, es diferente. Bueno, los crepitantes, ¿por qué son? Porque ya les dije que ya les expliqué el mecanismo de cómo se va dando el edema pulmonar. E incluso ese edema pulmonar interfiere con la misma oxigenación, porque se acumula líquido en el alvéolo, entonces el oxígeno ahora tiene que traspasar líquido, alvéolo y ahora para llegar al sangre. Entonces la paciente, si hace un edema pulmonar importante, puede hacer falla ventilatoria, toca intubarla. ¿Presenta edema a ambas piernas? Claro. ¿Por qué? Entonces, acá, ¿qué podrían ustedes decir? Bueno, profe, probablemente es una señora de 81 años con factores de riesgo cardiovascular a largo plazo, de larga data, perdón. Una paciente que probablemente ha estado en estado de hipervolemia por mucho tiempo. Una paciente que probablemente tiene alteración del drenaje venoso, porque es una paciente que pues ha estado en un estado de hipervolemia mucho tiempo y eso tiende a dilatar las paredes arteriales y tiende a generar una insuficiencia venosa por la distensión y las válvulas luego ya no calzan entre sí. Entonces, uno de los mecanismos del edema que ¿por qué tienes? Porque uno, profe, pues probablemente es un paciente que tiene una insuficiencia venosa producto de todo esto. La insuficiencia venosa no permite un drenaje adecuado de las venas de las piernas a la cava, se acumula y por presión hidrostática sale líquido. Dos, profe, porque está en una insuficiencia cardíaca aguda. En esta insuficiencia cardíaca pues está en un estado de hipervolemia. Sí, el riñón está reteniendo sodio y agua, incrementa la volemia, el incremento de la volemia aumenta la presión hidrostática capilar. ¿Sí? También hay un mecanismo de algo de dilución de proteínas por el aumento de la volemia, que estos dos factores se combinan favoreciendo que el líquido salga, ¿sí?, a los miembros inferiores, y aparte se le suma la presión hidrostática, ¿sí?, por gravedad de la columna de sangre que hay en los miembros inferiores, y todo eso facilita que la paciente haga edemas. ¿Ya? Se palpan pulsos periféricos, eso es lo único que me está diciendo, es que todavía algo de la volemia que tiene todavía se alcanza a percibir pulso, puede que no se perciba y llegue con las extremidades frías. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diferentes fenotipos. Si ustedes buscan la guía, uno dice que caliente congestivo, frío congestivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, frío congestivo, la persona que llega, usted le palpa pulsos, no tiene pulsos y las piernas son frías, porque casi no está llegando sangre. Y congestivo hace referencia a la parte pulmonar, usted lo escucha, tiene crepitantes. Ella sería ¿qué? Caliente congestivo. Tiene pulsos, si tiene pulsos usted le toca, tiene las piernas todavía tibias, pero está congestivo, tiene edema pulmonar. A ellos le colocan diuréticos para liberar un poco el líquido. Problema con eso, que está hipotensa. O sea, pese a que está en hipovolemia, pese a que está en hipervolemia, está hipotensa. Entonces, me toca mirar, le coloco inotrópicos y le mejoro un poco la perfusión y le voy colocando diuréticos suavecito para que vaya orinando. Tengo que mirar. ¿Sí? Todo eso tienen que tomar ustedes la decisión cuando estén enfrentándose con un paciente. Profe, ese cambio súbito de presión, si le colocamos un diurético potente como diurético de alta lleva a desmayo, ¿no? Y eso puede llevar a daño. Si ahí le colocamos de entrada ahorita un diurético de asa, solito, no le colocamos nada más, ni soporte inotrópico ni nada, ese diurético me la pone a orinar y me la hipotensa y me activa también mucho el eje. Yo tengo que por un lado bloquear el eje, colocarle el diurético, pero medidito, y ir mirando si requiere soporte inotrópico. ¿Sí? A veces, claro, está hipotensa, pero está en hipervolemia, y yo mejoro un poquito la volemia, evacúo un poquito el líquido y le aumenta paradójicamente la presión arterial, porque ahora el corazón ya puede trabajar con menos carga, y al trabajar el corazón con menos carga mejora la presión. Me tiene preocupado es la frecuencia.
eso habla de que el corazón se está cansando, el corazón se está entrando en un límite ya. Si se sigue cansando de esa manera, o entra en infarto o entra en una falla cardíaca, una parada cardíaca. Profe, y ponerle un diurético intravenoso, ella siendo en este momento hipotensión. No, pero sí se hace. En insuficiencia cardíaca aguda sí se hace, utilizan furosemida Pero en urgencias. en urgencias. En urgencias. Cuando está normalmente en la casa uno no utiliza furosemida, sino que utiliza un diurético de baja potencia. Porque recuerde que la furosemida es un diurético de ASA, de alta potencia. Toca evaluar el potasio. A ella le hacen ahí líquidos y electrolitos, de mire cómo está el sodio, cómo está el potasio. Y ya cuando ella se va para la casa uno puede dejarle un diurético de baja potencia, una tiacida, por ejemplo, un diurético de potasio, una vaina de esas. Y le deja uno bloqueo del eje, o enalapril, o losartán, o algo. Nunca dejar bloqueo doble, o sea, nunca dejar un losartán con un captopril, o sea, nunca dejar un IECA con un ARA2, o deja IECA o deja ARA2. Si usted deja los dos, se hipotensa. Siempre tiene que dejar uno solito. Y le dejan betabloqueadores también, porque los betabloqueadores protegen un poco el corazón, porque como el corazón se está exigiendo demasiado, puede empeorar las zonas de isquemia del corazón. Y entonces me lleva a falla cardíaca más rápido, entonces a veces le dejan un betabloqueador para que mejore un poquito, pero con esa frecuencia cardíaca no le van a dejar betabloqueador, porque la puedo llevar a un cuadro. Si le coloco betabloqueador la puedo bajar hasta 40 y le empeoro la perfusión. Listo, dejamos hasta ahí. Todo lo que les he preguntado ahorita, ¿por qué tiene crepitantes? ¿Por qué tiene dolor en el hipocondrio? Eso es lo que yo sé. Factores de riesgo cardiovascular, porque no me dice si ha tenido infartos o no.